Voy a saludar primero a nuestro primer invitado y a empezar a hablar con él de una pepa que soltamos ayer en el programa en el que trabajo en la noche, que es Combaters, donde yo soy el productor periodístico. Combaters hizo público el acuerdo de colaboración eficaz entre José Graña, que es el dueño del comercio, y Fiscalía. Y José Graña habló de un montón de cosas, aceptó haber formado parte de un conciliábulo que terminó corrompiendo y coimeando a expresidentes de la República y una exalcaldesa. Hablo de Ollanta Humala, de la pareja presidencial Ollanta Humala-Nadine Heredia. Hablo de Alejandro Toledo, con todo lo que eso significa, con su mujer y con varias personas alrededor. Hablo de la señora Susana Villarán y hablo de las empresas que estaban alrededor, empresas constructoras que estaban alrededor de Graña y Montero y alrededor del comercio también. Hablo de ICSA, de Obrainsa, etc. Bueno, quiero saludar al doctor García Toma, que está con nosotros. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Un gusto en saludarlo. Muy buenos días. Doctor Víctor García Toma, abogado constitucionalista. ¿Le parece si compartimos el reportaje que preparé ayer en Combaters? Estupendo. Evidentemente con la fuente de Combaters y de PBO, por supuesto, porque salió allí y además es hechura de Philip Butters. Y luego vamos a comentarlo, porque le adelanto una novedad a manera de spoiler. No dijo nada nuevo el señor Pepe Graña a Fiscalía. Básicamente lo mismo que ya había dicho Barata, ¿no? No dijo ninguna novedad que con la que él legalmente se pudiera ganar algo que realmente se ganó al final y no sé por qué. La excepción de todas las penas. Salió libre de polvo y paja el señor. Bueno, usted es un abogado constitucionalista, me va a poder explicar mejor desde su perspectiva. Dice que los constitucionalistas también son un poco penalistas en el fondo. No es lo mismo, pero está cerca. Sí. Está cerca. Bueno, veamos el informe y luego lo comentamos. En exclusiva, en nuestras manos tenemos la primera acta complementaria del acuerdo de colaboración eficaz de Graña y Montero, con el dueño del comercio, Pepe Graña, contándolo todo para salvar el pellejo. Conocido como colaborador 04-2019, Pepe Graña logra la excepción de pena, es decir, librarse de polvo y paja de todo lo que se le acusa a cambio de apoyo mediático. Los casos en los que echa dedos son Gasoducto Sur Peruano, IRSA Sur, Tren Eléctrico, Club de la Construcción, Vía Expresa Sur, campaña del no a la revocatoria y caso IRSA Norte. ¿Qué fue lo que el dueño del comercio le dijo a Fiscalía que acabó liberándolo de prisión? Pues le echó dedo a Ollanta Humala, a Nadine Heredia, a Alejandro Toledo y a Susana Villarán. Pepe Graña es acusado aquí por el delito de colusión agravada al haber favorecido al consorcio Gasoducto Sur Peruano conformado por Odebrecht Enagas, participando Graña y Montero como socio oculto. A finales del 2013 e inicios del 2014, mantuvo reuniones con altos directivos de Odebrecht, entre ellos Jorge Barata, donde tuvo conocimiento de las tratativas ilícitas con la pareja presidencial Humala Heredia respecto al gasoducto surperuano. Y aceptó que su representada, Graña y Montero, sea una socia oculta a fin que el consorcio conformado por Odebrecht y Enagas se adjudique la buena pro del proyecto. Al dueño del comercio se le acusa de haber concertado con Alejandro Toledo y Jorge Barata la licitación de la interoceánica en sus tramos 2 y 3 de la siguiente manera: haber intervenido ilícitamente en la licitación de los contratos y modificatorias del proceso de licitación en la adenda 1, en la adenda 3, en la firma del contrato del 4 de agosto del 2005, a fin de obtener la buena pro del proyecto. A cambio de eso, Graña y Montero asumiría la coima que Odebrecht hizo a Alejandro Toledo, que fue de $20 millones. Siendo así como presidente de Graña y Montero, dio su anuencia al directivo Hernando Alejandro Constancio Graña Acuña, más conocido como Globo Graña, para que con fecha 1 de junio de 2011 suscriba el acta de Junta General de Accionistas en la cual dispuso una cesión de utilidades a favor de Odebrecht por riesgos asumidos, lo cual no correspondía, con lo cual se dio una apariencia de ilegalidad, con el fin de evitar la identificación del origen ilícito. Es decir, así sacaron la plata.
Al día siguiente, José Graña tomó conocimiento que la propuesta de Capeco para varias licitaciones de menor envergadura no había sido acogida por el Ejecutivo, es decir, por Toledo, pero en su lugar se había dispuesto que quien vaya a ejecutar la obra, es decir, el consorcio que ganase, debía contar con una participación de 40% de capitales peruanos en su ejecución. Es obvio que esto no le gustó a las empresas brasileras. Jorge Barata en su oficina se reunió con José Graña, con Fernando Camet, Fernando Castillo, para invitarles a conformar el consorcio. Tal como lo contemplaban las nuevas bases, el consorcio que se presentaría tendría una participación de 30% de empresas peruanas y se contrataría servicios directos de otras empresas peruanas por el otro 10%. En camino al restaurante, trayecto que habrá durado unos 20 minutos, Toledo le dijo a José Graña que esta obra, refiriéndose a la interoceánica, iba a ser un legado de su gobierno. Y le dijo: dile a tu socio que no me esté meciendo, me tiene que cumplir. José Graña básicamente se quedó callado y comprendió que los compromisos a los que se había referido Barata involucraban a Toledo. En ese momento entró una llamada al teléfono del auto. Toledo contestó y era su esposa, preguntándole a qué hora llegaba. Él le decía mamita y le dijo que acabábamos de aterrizar, cosa que no era cierta porque ya estaban llegando al restaurante Costanera 700 y le dijo que se iba a demorar, pero que iba a llegar en la noche, temprano. Además, en el 2009, en una conversación en un pasillo de las oficinas de Odebrecht, Jorge Barata, que era bastante irascible, le comentó a José Graña que ya estaba cansado de Alejandro Toledo, quien le seguía reclamando sobre pagos. Y José Graña le dijo algo así como: ¿qué me estás diciendo si ya Toledo no es presidente? De eso ya te he dicho que no quiero saber nada. Por favor, eso es asunto de ustedes, ya acordamos un fee de liderazgo. Pese a la respuesta de José Graña, él ya sabía a lo que se refería Barata y básicamente no quería tener información con relación a esos pagos. En el caso Tren Eléctrico, José Graña, dueño del comercio, aceptó ser un corrupto junto con su primo, Globo Graña, y Raúl Torres, director ejecutivo de Provías, y Osvaldo Plasencia, director ejecutivo de ATE. Y todo para que le otorguen la buena pro del tramo 1 del tren eléctrico. Según el acuerdo ilícito que confesó Graña a Fiscalía, el liderazgo del consorcio Tren Eléctrico iba a ser Odebrecht, con Barata a la cabeza, pero Graña y Montero iba a sacar, claro, una buena tajada de todo eso. Este concierto ilegal entre el consorcio Tren Eléctrico y los funcionarios públicos, entre ellos Raúl Antonio Torres Trujillo y Osvaldo Duber Plasencia Contreras, corresponde a un devenir de voluntades colusorias. La confesión del corrupto Graña indica que las reuniones delincuenciales entre los integrantes del llamado Club de la Construcción se daban en el lobby bar del Swiss Hotel, en el restaurante Baltasar y en las oficinas de Capeco. Las decisiones acordadas en estos lugares se transmitían a Carlos García Alcázar, entonces asesor del Viceministerio de Transportes del gobierno de Ollanta Humala, para que éste, con la anuencia de Ollanta Humala y Nadine Heredia, verifique el cumplimiento del acuerdo ilícito en Provías Nacional. Así se determinó que la coima a pagar era del 3%. Esto a través de José Castillo Divos de ICSA, Manuel Tejeda de Obrainsa y Marco Aranda de COSAC. Según la confesión de Graña, aquí las coimas se hicieron vía transferencias interbancarias y supuestas contraprestaciones de contrataciones inexistentes, usando por supuesto empresas relacionadas a Rodolfo Prialé de la Peña. Se le imputa a José Graña Miro Quesada haber ejecutado actos de cohecho activo genérico, por cuanto prometió dar dinero a favor de la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán de la Puente. El pago se efectivizó a través de la persona de Freddy Chirinos Castro, apoderado y socio de la empresa Chirinos y Salinas Asociados, conocidos por sus siglas CHISAC, y mantuvo diversas conversaciones con el gerente municipal de Lima, José Miguel Castro, en 2012 y 2013. Autorizó
Con fecha 13 de agosto de 2013, a Freddy Chirinos Castro, apoderado y socio de Chisac, para que contrate a la empresa Ogilvy, conforme a lo acordado con el funcionario José Miguel, y realice los pagos mediante los cuales se apoyó en gastos de publicidad de la campaña por la no revocatoria de Villarán. Susana Villarán de la Puente, como jefa de su propia organización criminal destinada a quedarse en el poder al mando de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no solo habría dispuesto a su gerente municipal, José Miguel Castro, la solicitud de dinero a las empresas brasileñas Odebrecht y OAS a condición de beneficios para las mismas, sino que habría utilizado la misma modalidad en el país a través de funcionarios de Graña y Montero. José Graña aquí habló hasta por los codos, echando a Toledo y Jorge Barata de haberse coludido en relación a Irsa Norte con Odebrecht y con la constructora Andrade Gutiérrez. Esto es solo una muestra de todo lo que cantó José Graña, dueño del comercio, a Fiscalía, en este acuerdo de colaboración eficaz que hoy revelamos en exclusiva. Doctor, y el resultado de todo esto fue la excepción de pena para Pepe Graña, el dueño del comercio, pero no dijo nada nuevo de lo que ya se sabía, de lo que había dicho el señor Barata. Yo entiendo, no sé, usted es abogado, explíquemelo mejor. Yo entiendo que la idea de ser colaborador eficaz para Fiscalía es que ese colaborador traiga información nueva, ¿no? Aporte nuevos elementos, como se dice, ¿verdad? Digamos, la idea de la colaboración es que la información sea relevante y, como usted bien ha dicho, inédita, nueva. Si ya esa información está en manos de la Fiscalía, en consecuencia no habría razón para haberle otorgado los beneficios premiales que la ley señala, ¿no? En resumen, al final de toda esta trama, las empresas brasileñas en realidad no han sido afectadas y las empresas peruanas o los empresarios peruanos, por la vía de la colaboración, se han liberado de las penas más graves. Entonces, lo que comenzó para cierto sector de la prensa como una labor de Batman y Robin, me estoy refiriendo a Pérez y Vela, ha terminado siendo pues el cuento de Manolo y Machucao, porque en realidad nada importante, nada valioso han traído, y al contrario diera la impresión de actos de encubrimiento, ¿no? La idea es, ¿por qué pasó esto con el señor? O sea, ¿cuál es la corona, digamos? ¿Es normal que esto pase? ¿Pasa en otros procesos en donde hay colaboradores eficaces que de pronto aparecen diciendo exactamente lo que ya se sabía y reciben beneficios? No hay ¿Premios? No hay justificación porque la confesión, la declaración, no es relevante, no es nueva y en consecuencia no contribuye, no ayuda significativamente a la labor de la Fiscalía. Por consiguiente, no había razón ni justificación alguna para obtener los beneficios premiales, ¿no? A ver, sin embargo, bueno, ya habiendo dicho eso y dejándolo claro, obviamente, hay cosas que a pesar de que ya se sabían, siguen siendo notablemente indignantes, digamos, ¿no? No se me acaba la indignación solamente porque ya lo había dicho Barata. Por ejemplo, confirma que el señor Alejandro Toledo pidió coimas y que las seguía pidiendo incluso cuando ya no era presidente. Lo seguía molestando a Barata para que le pague, como decía Toledo, a decir del propio José Graña, su plata. Y él no se quería meter en el problema. Incluso hay una conversación que tiene con Barata y Barata le dice, oye, Toledo ya me tiene cansado, me sigue pidiendo su dinero. Pero si ya no es presidente, ¿por qué te lo sigue pidiendo? Pues no sé, pues así, estoy cansado. Bueno, yo no quiero meterme en ese problema, le dice José Graña. ¿Qué impresión le deja a usted esta afirmación? Bueno, lo primero, la figura de Toledo queda muy dañada. Hubo mucha expectativa en la ciudadanía por el origen, por digamos la supuesta trayectoria de vida de Toledo, y terminó como uno de los corruptos más descarados, más desvergonzados. Utilizó el poder para la frivolidad. Y lo que llama la atención, entre comillas, es el compromiso de Odebrecht de que aun cuando esta persona ya no era funcionario, para ellos subsistía el deber moral de pagar la deuda, ¿no? Pero
qué sinvergüenza, ¿no? Sí. Es, es risible. O sea, es tan indignante que. Y al mismo tiempo es tan a ver, irónico, ¿no? Y de mal gusto, además que da risa. Pero hay otro caso que es el de Vizcarra, porque Vizcarra también cobra supuestas deudas contraídas en el marco de esta negociación delictiva a una serie de empresas cuando ya no era gobernador. Claro, el tema era que potencialmente podía ser muy útil a estas empresas porque ahora era ministro, ¿no? O sea, claro, o sea, él decía que se debían honrar Las deudas. los compromisos, o sea, era un coimero honesto, Así, digamos, o un coimero moral, digamos. ¿no? Es una condena a Delgado Parker. Sí, claro, exacto, sí. A ver, Pepe Graña, que es uno de los dueños del comercio y es el accionista mayor, no sé si todavía sigue liderando el tema del directorio, el directorio periodístico, editorial. Sería genial que me puedan avisar eso, pero él ha echado dedo en el caso Gasoducto Sur Peruano, en el caso Irsa Sur, en el caso Tren Eléctrico, que tiene que ver con Susana Villarán, en el caso Club de la Construcción, en el caso Vía Expresa Sur, que le interesa tanto a mi tío Porqui, campaña del no a la revocatoria, y el caso Irsa Norte. Y la verdad, él ha asumido la responsabilidad, doctor, en prácticamente todo. Ha intervenido ilícitamente en licitación de contratos, afirma haberlo hecho. Por ejemplo, en el caso Interoceánica, en los tramos 2 y 3, él afirma que él participó en la modificación de la licitación de los contratos en la adenda 1 y en la adenda 4 con Alejandro Toledo. Y él confirma que Alejandro Toledo recibió una coima de 20 millones, bueno, no recibió, sino recibió la promesa de que le iban a pagar 20 millones de dólares. Le pagaron un pedacito y luego no. Lo importante aquí, Fabricio, es lo siguiente. Por un lado, ciertamente, la persecución del delito, ¿no? Pero por el otro, y eso es lo que a mí particularmente me preocupa, es que habiendo conocido que hay fallas y erosiones en el sistema de contratación del Estado, no se han establecido reglas o criterios para hacerlo más transparente y más seguro en función a los intereses nacionales, ¿no? Habiéndose develado toda una fórmula para, digamos, corromper, para apropiarse de dinero del Estado a través de estos contratos y estas adendas, no hayamos tenido la inteligencia, la capacidad de poder establecer mecanismos que impidan que esta situación se vuelva ¿Y cómo a se puede repetir. hacer eso? No, yo creo que habría que establecer mayores candados en los contratos y habría que establecer un mecanismo De las licitaciones. en las licitaciones. Y en lo segundo, porque muchas veces la trampa no está en el contrato, sino en las ampliaciones, ¿no? En las adendas. En las adendas. Allí hay que, en la Contraloría debería tener un papel relevante, ¿no? Doctor, por ese asunto de las adendas es bien Conocido. Es bien problemático, Sí. además, porque ¿cuál es el razonamiento? O sea, yo hago un contrato con una empresa para que me construya una carretera, pero a mitad del camino la empresa se da cuenta que le faltan cosas. Sí. Que hay que hacer nuevas cosas y hay que agregarlas. La idea del contrato original es que se acuerde absolutamente por toda la obra, incluso si hay novedades o imprevistos. No, me imagino. y hay una situación aún peor, porque usted me está hablando, Fabricio, de que el pedido de ampliación proviene de la empresa, pero en muchos casos es el Estado que dice, mira, ya estás haciendo esto, ahora quiero que me hagas esto otro, ¿no? Pero no como fruto de un nuevo contrato, sino como una ampliación del anterior. Entonces, esas dos modalidades que tanto daño le han hecho al país, que son evidentes, son claras, tienen que ser de alguna manera conjuradas, ¿no? Para la salud económica del país. Doctor, ¿usted cómo ve esta nueva modalidad de la que se está hablando para quizá evitar todos estos problemas que es el tema el tema de gobierno a gobierno? Hacer obras por gobierno a gobierno. Esa es una solución que se dio, digamos, de manera pragmática y creo inteligente para el tema de los panamericanos. El problema es el siguiente, que eso es el reconocimiento de que somos incapaces de que el Estado pueda llevar a cabo obra pública. Explique en qué consiste gobierno a gobierno para que la gente lo tenga claro. En el caso del gobierno a gobierno, el Perú celebra un convenio con otra comunidad política para que se encargue... Otro país. Con la finalidad de que estos se encarguen de llevar a cabo esa obra. Probablemente eso ahorre una serie de discusiones y evite una serie de controles y no tengo por qué pensar mal de que
estas obras van a ser llevadas de manera eficiente y honesta. Pero a mí lo que me preocupa es que eso implica el reconocimiento cabal de que el Estado no puede hacer obra pública. Ayer la gran discusión era si enviábamos a los condenados a una cárcel en El Salvador, sí o no. Y el problema de eso significa que ese reconocimiento de que el Estado no puede tener un sistema penitenciario adecuado y que el Estado no es capaz por sí mismo de ofrecerle a la ciudadanía seguridad ciudadana. Eso es lo lamentable, ¿no? ¿Qué tragedia ha sido lo de Odebrecht para el país, ¿no, doctor? O sea, ha sido una tragedia, ¿Cómo se lo vamos a contar a los chicos en 50 años? ¿Cómo van a contar los historiadores esta época, indignante del Perú? ¿Cómo ve usted el caso Odebrecht? Pero hay que mirarlo de manera holística. Este fenómeno que se dio en el Perú, se dio en el Ecuador, Sí. se dio en muchos países. En Estados Unidos, Y imagínense. fue ha parte tenido incluso de una repercusiones visión allá. política, ¿no es cierto?, inspirada desde el Partido de los Trabajadores, de un sector de la izquierda Sí, claro. latinoamericana. Ligada al grupo de Puebla, al tema de Sao Paulo, sí. al foro de Sao Paulo. Entonces, estos movimientos que preconizan lo políticamente correcto, que nos hablan de una ética política y de un comportamiento público, en puridad crearon o se hicieron los locos, en realidad con un modelo que finalmente ha sido el más corrupto de lo que va de la historia de este siglo, ¿no? En América Latina. Bueno, pongámosle un stand-by a esto. Voy a tocar el tema también con Lucas Gersi, que va a venir en breve. También es abogado constitucionalista, el don Lucas, que lo hace muy bien también. Muy bien, claro. Doctor, quiero hacer una pregunta de chismoso. Sí, sí. Pero disculpará usted. ¿Cómo le cayó a usted, cómo le cae la idea, que si quizás quiere ser, usted no quiere extenderse en la respuesta, sería entendible, que el señor Adriansen asuma un cargo diplomático? No sé si es el mismo cargo que tenía usted. Sí, el mismo. El mismo, en Nueva York. Bueno, algunos dicen que es un premio el que le están dando, que más bien ese cargo debería ser de carrera, etcétera. Habría que separar dos conceptos, ¿no? El primero es que es obvio, objetivo, evidente, que el señor Adriansen ha tenido una gestión muy mala en su condición de presidente del Consejo. La inseguridad se le de desbordó. Ministros, ¿no? En segundo lugar, que en un momento determinado ese gabinete ingresó al terreno del saumerio, ¿no? Era un gabinete turiferario, es decir, ha sobrevivido en cada uno de sus cargos exaltando, haciendo loas a la presidenta, porque esa es la verdad. Situación aún condenable. En mi barrio les dicen hueleguizos. Los hueleguizos, sí. Ah, ok. Efectivamente. Ya. Eso está claro. No, ahí no hay forma de salvar a la persona ni al gabinete. Desde un punto de vista técnico, evidentemente, Adriansen, que es un hombre inteligente, tiene recorrido y experiencia política. Ha sido ministro en la época de Humala, lo ha sido ahora. Es alguien que evidentemente tiene cintura, tiene ñeque, tiene, digamos, competencias políticas. Desde esa perspectiva, está hábil para el cargo. En consecuencia, teniendo las condiciones técnicas, pero arrastrando, digamos, esta actuación pública que el público condena, pareciera ser que la presidenta no ha acertado. No porque la persona no merezca el cargo, sino porque teniendo tan mala vibra para la ciudadanía, es una nueva muestra ¿Torpeza? más del desprecio que la presidenta tiene de la opinión pública, ¿no? ¿Merece el cargo el señor? Desde un punto de vista técnico lo merece, pero obviamente por los antecedentes recientes de su actuación como presidente del Consejo de Ministros, lo más oportuno hubiera sido nombrar a otra persona. Quizás... ¿A quién? ¿A un técnico? O sea, bueno, no, puede ser... alguien de carrera. Puede ser de carrera o puede ser digamos, un embajador político. Eso depende de qué es lo que pretenda el Poder Ejecutivo, ¿no? Con qué misión, con qué encargo, con qué tarea lo lleve. Puede ser uno o lo otro, en la medida en que tenga las habilidades para ello. Pero lo importante aquí en este caso es que se denota que la presidenta, como se dice, no tiene banca, ¿no?
Es como en la selección peruana. No tiene alternativa. No hay más de los 11, Ok. ¿no? Entonces, ese es el gran problema de este gobierno. ¿Cómo es esa chamba, doctor? ¿Qué hace un representante de Perú en ONU? Primero, En el concepto, porque como usted me dice, va con cierta tendencia, porque el gobierno le dice, ¿sabes qué? Nuestra figura es por acá o por allá. Pero en concreto, en objetivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? más allá de las, digamos, de las consideraciones específicas para las cuales se le da una tarea a este embajador, lo primero que hay que resaltar es la labor de Cancillería. Existe una comisión de asuntos multilaterales que es la que de alguna manera orienta la actuación de los embajadores en el mundo, particularmente en los organismos multilaterales, ¿no? Entonces, no es que el embajador vaya a inventar un libreto, el libreto está dado por la Cancillería y hay una política. Lo que hace el embajador es interpretar ese papel, ¿no es cierto?, dándole una cierta entonación, haciendo uso o gala de sus, digamos, de su empatía, ¿no es cierto?, de ciertas habilidades que obviamente son de negociación o de acción política. Lo segundo es que hay que reconocer que en algunos temas somos parte del coro, ¿no? Porque en Naciones Unidas lo central está en el Consejo de Seguridad. Es allí donde se ven los grandes temas. Y son los miembros del Consejo de Seguridad los que marcan el sino, ¿no es cierto?, de esa institución. Por ejemplo, en el tema de Gaza, en donde casi el 90% de los países integrantes de la ONU estaban en contra, digamos, de ciertas acciones militares. Primero condenando el acto terrorista de Hamás, pero luego condenando también las acciones bélicas desmedidas, a una manera abusivas contra la población civil, en el caso del gobierno israelí. Pero bastaba el veto de un miembro del Consejo de Seguridad y eso quedaba ahí. La recomendación de la Asamblea General quedaba como papel mojado en tinta, ¿no? Entonces, en donde sí, digamos, entiendo yo que el Perú tiene un papel importante o relevante, son en algunos temas en los que existe un interés particular. Por ejemplo, en el tema del crimen transnacional. Si quiere lo concretamos en un punto específico. El Tren de Aragua, ¿no? Okay. El Tren de Aragua no es una organización, digamos, venezolana. Ya es una organización que cubre... Sí, del hemisferio, digamos. Del hemisferio, ¿no es cierto? El tema del suministro de armas de mediano alcance, pero que sirven para el narcotráfico. Pero el embajador en ONU, ¿qué es materialmente lo que puede hacer ahí? No, ahí sí lleva la opinión de un punto en el que en particular el Perú tiene interés. Entiendo. ¿No? Doctor, y también otra pregunta. Sí, claro. ¿Cuáles son las gollerías que tiene ese embajador? O sea, por ejemplo, ¿va a tener departamento, bueno, casa? No, pero esas son las mismas que tiene todo embajador. ¿Qué hace? Digamos, no. O sea, ¿dónde vive? Pero lo primero que habría que decir es que... Discúlpeme si digo gollería, lo digo para que la gente lo entienda. Que, digamos, para no dar la impresión de que en el servicio diplomático, digamos, existen condiciones, digamos, que no son... ¿Privilegios? Privilegios, ¿no? Okay. Toda embajada tiene, obviamente, una sede y tiene una casa, ¿no es cierto? En esa casa hay personal que está a cargo del servicio de esa casa, que es utilizada como un medio para las negociaciones, todas las reuniones que permitan, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un cocinero, hay un mayordomo, exacto, obviamente hay un chofer y... ¿Son peruanos todos? Todos son peruanos. Okay. Se puede también tener, digamos, empleados extranjeros, ¿no? Claro. Pero por lo general son peruanos. Si viajas con los hijos tienen seguridad o no? Digamos, seguridad no hay. Lo que hay es un carro con un chofer. Ah, ok. Sí, okay. Claro. Y el departamento, o sea, la casa es esa donde él vive. Claro, en donde hay una sede diplomática hay una oficina y una casa, ¿no?
que están bajo la administración financiera Bueno, de... doctor, discúlpeme, usted se lo ganó porque usted es de carrera. Usted es un No, yo no soy de carrera. Bueno, Yo soy... bueno, es un constitucionalista conocido, Ah, ¿ok? bueno. Y es un capo en lo que hace, pero... Además, permítame, Fabricio, no quiero sé si- explicar si se lo merecía, cómo señor. llegamos allí. Recuerde usted que asume la presidenta Dina Boluarte y se produce esta azonada, ¿no es cierto?, en En el distintas 21, partes del 22. país, que fue una azonada Perdón, 22-23. que tuvo tintes subversivos. Ujú. De allí surge la leyenda de que ha habido genocidio, surge la idea de que hay una dictadura parlamentaria. Claro. que- Todo ese relato de la todo ese izquierda. relato que es construido desde los grupos de los partidos que están vinculados a Puebla, al socialismo del siglo XXI, y hay algunos protestantes que son Petro, que es AMLO, en un momento inicial estuvo incluso hasta Boric, ¿no? Entonces, frente a eso, se decide una acción, digamos, muy agresiva en el extranjero. Se designa al ex defensor del pueblo, al doctor Gutiérrez Camacho, en España, porque era importante allí neutralizar esas críticas contra esas críticas contra el gobierno peruano, contra el Estado peruano. Ingresa Adrián Sen a la OEA. Se nombra a Ferrero en la embajada como embajador del Perú en Estados Unidos. Yo entro en la ONU. Incluso González Bolachea es nombrado. Canciller. Claro. Hay una serie en consecuencia de personas, digamos, con ciertas habilidades o ciertas competencias políticas, con conocimiento de derecho, que salen a confrontar esa situación. Y se tiene éxito porque hoy no se duda, ¿no es cierto?, de la legalidad y legitimidad del gobierno de Dina Boluarte, más allá de que sea popular o impopular, que es otro tema, ¿no?, de la eficiencia o la ineficiencia. ¿Y es necesario saber inglés para estar ahí en ONU? En el caso de la Organización de Naciones Unidas, hay 5 lenguas oficiales: el castellano, el francés, el inglés, ¿no?, etcétera. Y cuando uno interviene, lo hace en la lengua de su país de origen. Y ese discurso es inmediatamente irradiado por los intérpretes. Eso Cuando pasaba lo uno- mismo con usted también. Claro, cuando uno recibe, digamos, información de textos, digamos, que emite la ONU, llega en el idioma de origen. Y cuando, digamos, por alguna circunstancia hay la necesidad de una reunión en donde no se domine el idioma, aparece un funcionario de Cancillería quien sirve en la intermediación. Entonces, el tema del idioma no es particularmente problema. relevante. Más aún le digo que en la ONU el número de personas que dominan la lengua castellana es muy alto, ¿no? Hay muchos servidores en la ONU Doctor, que son latinoamericanos. quiero hacerle preguntas de chismoso hoy día. Doctor, ¿realmente la ONU es woke? ¿Realmente es como se dice? ¿Que son una banda de progresistas que quieren conquistar el mundo o algo así? Porque esa es la conspiración, ¿verdad? No sé si tiene visos de verdad, si es totalmente una locura. Hay una agenda, la Agenda 2030. O sea, se percibe rápidamente. Sí, hay una agenda, si se quiere, Hugo, que ha ganado un espacio, pero como está sucediendo ahora, hay también mecanismos ya de respuesta, de críticas, ¿no? Digamos, se ha detenido el avance del De pensamiento. diplomáticos, de Sí, representantes. sí, hay países que están ya abiertamente en lucha contra esas políticas, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo para que esas ideas ubiquen el lugar que les corresponde, que es el desván de la ONU, ¿no? Sí, pero va a por demorar ahora un sí poco. podríamos decir que ONU es progresista abiertamente. Lo era más antes, se han producido, digamos, algunas detenciones, pero en donde el tema es más agudo es En Davos. No, en Zúrich, en Suiza. Ok, ¿no? en Ginebra. En Ginebra, exactamente. Ahí sí las ONGs operan a gusto y regusto, ¿no? ¿Quién diría, doctor, que la Ginebra de Calvino termina convirtiéndose en esa guarida de brujas y de brujos? Discúlpeme usted, a veces a mí se me salen las palabras. Perdón, discúlpeme, doctor. Bueno, Entonces, pero es que esa Ginebra, ahora está funcionando la ONU, no es la Ginebra de... no, pues, de- obviamente, de- ¿no? Si los hermanos del pasado se levantan de sus tumbas, se vuelven a morir. ¿No? Así es lo que se ha convertido en Ginebra. En Pero fin. creo que tenemos que ser optimistas porque creo que ya llegaron al límite del hartazgo a la mayoría de los ciudadanos y de los países. Y estamos ahora
en un proceso de cambio, ¿no? Se está viviendo, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si usted está viendo que ya las sentencias de ese organismo no tienen ese... Sí, algo he notado, pero no sé si es por cálculo para retroceder un paso para luego avanzar dos, o si es que realmente están habiendo cambios de fondo. Lo que sucede son dos cosas. Primero, que hay un hecho objetivo. Las sentencias de la Corte no se están cumpliendo. Hay ya una actitud de rebeldía tácita. Ok. ¿no? Y lo segundo... ¿Solo en el Perú? No. Fíjese, en el año 19 hubo una carta muy... Perdón, para que la gente lo entienda. Las sentencias WOX, las sentencias de corte progresista, algunos países ya no las No quieren se cumplir. cumplen. El número de resoluciones ejecutadas plenamente es mínimo. Es mínimo. Y creo que eso ha llevado a los miembros de la Corte a decir, bueno, vamos más despacio o cambiemos de camino, porque si no nos vamos a quedar prácticamente... No va a haber razón de nuestra existencia ya, Así digamos. es. Y lo segundo es que ha habido una elección, un cambio parcial de la Corte. Ahora han ingresado 3 nuevos, uno peruano, Alberto Borea. Y estos 3 han ingresado con un pensamiento diferente, democrático, vinculado con la dignidad humana, pero totalmente reñido y opuesto, y en una acción decidida a confrontar que el pensamiento Bob se inserte en el seno de las sentencias. Incluso podemos ir más adelante. Hoy ya se discute con claridad que, en primer lugar, la Corte se ha excedido en muchas de sus sentencias porque ella no tiene capacidad para crear derechos. ¿Me da un ejemplo, por favor? Fíjese, el Tribunal Constitucional sí puede crear derechos. Sí, claro, porque interpreta la Constitución. Y porque tiene un artículo del Código Procesal Constitucional que lo autoriza a expedir, digamos, la Constitución le permite, a través del artículo 3, a crear nuevos derechos. Claro, pero son derechos que no pueden estar reñidos claro, derivan de la de Constitución. principios fundamentales, Así digamos. es, pero esa atribución que tiene el Tribunal Constitucional peruano en relación a su Constitución, no la tiene la Corte Interamericana en relación a la Convención. Ellos no son legisladores interamericanos. El Estado no está obligado a cumplir o acatar aquello que no ha pactado. El Estado peruano se sentó a la mesa de negociaciones y dijo, me parece correcto, estoy de acuerdo que estos derechos hay que protegerlos, defenderlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no los otros. Y hay situaciones ridículas, Fabricio, una cosa muy chiquita. Ecuador tiene en su Constitución un artículo que dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Artículo que nosotros también tenemos. Sí. Los ecuatorianos, sin embargo, tienen una ley que es de unión civil. Bueno, decisión de los ecuatorianos y de alguna manera, digamos, la inquietud, la expectativa de un sector de la ciudadanía ecuatoriana queda satisfecha. Pero hay alguien que se sintió, pues, dijo, no, ¿yo por qué voy a tener unión civil? Yo quiero matrimonio. Y se va a la corte. Y curiosamente gana. Y entonces le han hecho decir que la convención en donde dice hombre y mujer se tiene que entender en función a la evolución de los tiempos, ¿no? Y le han hecho decir que los jueces ecuatorianos están obligados a interpretar que donde se dice hombre y mujer, en realidad... no dice hombre y mujer. No dice hombre y mujer. Okay. Dice Otra simplemente unión entre dos personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, a esa barbaridad hemos llegado. Pero le contaba que en el año 2019, hace poco, hubo un documento muy fuerte suscrito, yo no sé por qué no lo hicimos. Está en Argentina, está Brasil, está Chile, Colombia y alguien más, en la que le dicen a la Corte, mira, en primer lugar, no tienes facultades para crear derechos, no tienes facultades para legislar sobre políticas sociales. Esa es una responsabilidad de los parlamentos nuestros. No le puedes exigir a los jueces nacionales que pongan al margen su constitución ni desconozcan las disposiciones del poder constituyente. No puedes impedir que tengamos un margen de apreciación nacional. Es decir, correcto, yo recibo tu sentencia, pero tengo que adecuarla a mi realidad. Por supuesto. ¿No? Porque si no... Y le dicen, por último, que esas sentencias tienen efectos solamente entre las partes, porque
¿por qué me vas a aplicar una sentencia en la cual un país no ha participado, no ha ejercido su derecho de defensa, no ha expuesto su punto de vista, ¿no? Entonces, ese documento del año 19 ha sido vital para que de manera paulatina se vaya produciendo esta suerte de rebeldía que creo que la Corte ha empezado a entender y de alguna manera hay un retroceso. Hay una sentencia que me parece muy importante, Fabricio, y que denota este pensamiento caviar, ¿no? En el caso Castro, que es un caso nuestro, se señala que las reclusas condenadas por el delito de terrorismo, algunas de ellas murieron ellos tomaron el penal. Sí, claro, hubo un motín. Conocemos, el motín. Bueno, ahí fallecieron algunas. Y entonces el señor Candado Trinidad, que era, digamos, el gurú de la corte en ese momento, las declara las Juana de Arco del siglo XXI. Es decir, este personaje que simboliza la libertad y la independencia de Francia, incluso ha sido por los católicos canonizada. Sí, claro, Santa Juana de Arco. ¿No? Es homologada con el comportamiento de la camarada Miriam. Pues. No, O sea, es una locura, pues, es eso, es claro, una sin razón. una digamos. sin razón. Doctor, cambiemos un poquito de tema porque quiero hablarle de otra sin razón. Correcto. Que espero que no trascienda más allá de la esfera mental de quien la dijo. Aunque ciertamente en el Perú a veces este tipo de locuras que le voy a mencionar ahora terminan convirtiéndose en realidades legales y con implicancias y con consecuencias, etcétera. Lo que pasa es que el abogado de Pedro Castillo ayer ha dicho es que no encuentro otro término, discúlpeme, que usar una estupidez, o sea, una tontería, una estolidez, para decirlo en un término así medio rebuscado. ¿Le parece si escuchamos cómo el abogado de Castillo dice que el video del del golpe, probablemente, doctor, ha sido hecho con IA, con inteligencia artificial? A ver, veamos, por favor. No existe un reconocimiento de voz por parte del señor Pedro Castillo Terrones. No existe reconocimiento de imagen por parte del señor Pedro Castillo Terrones. No fue citado para precisamente dar fe con respecto a que es él. Yo puedo observarlo, puede ser él, puede ser un actor, puede estar presente cualquier otro hoy en día, ¿no? Con la inteligencia artificial todo se puede modificar. Doctor, no es una broma, lo ha dicho en una audiencia pública el abogado de Castillo. Eso es... Bueno, lo primero que habría que decir es que su propio patrocinado ha confesado que dijo lo que dijo, pero que nunca se consumó, porque esa ha sido la tesis de defensa de Castillo. Sí. ¿No? Primero dijeron que estaba drogado. Pero no se ha desconocido el hecho de que es su voz y es su imagen. O sea, eso nunca ha estado en entredicho. Entonces, la única explicación es que o ese día tomó agüita rocimada, o se ha metido un troncho, ¿no? O algo ha pasado que este señor terminó siendo otra persona, Sí, ¿verdad? claro. No sé, pero hubo nos cambiaron de personaje. No, pues la verdad que, como diría Catiflas, no me defiendas, compadre. Pero Porque con estos argumentos... ese tipo de cosas no tiene sentido. No, O sea, no eso tiene no va a sentido. trascender, no va a avanzar, ¿no? Más bien le quita seriedad al proceso, pues, porque estos argumentos pues son de... Bueno, doctor, primero, ¿cuál es la idea que tiene usted sobre el tema del golpe? ¿Hubo golpe de Estado o no? Claro, por cierto. ¿Y cómo lo responde jurídicamente? Eso, digamos, en términos penales es una rebelión, ¿no? O intento de Una tentativa rebelión, inidónea, como le dicen algunos. Está por determinarse si fue rebelión o hubo intento de rebelión, porque, digamos, órdenes hubo, ¿no? Incluso algunos miembros de la policía están en estos momentos siendo objeto de la acusación porque algunos actos realizaron, como por ejemplo esta parte del personal policial que impidió el ingreso del Congreso. a los congresos, ¿no? Sí. Entonces se está... Incluso creo que algunos se empezaron a aproximar a supuestamente dar seguridad a la casa de Betsy Chávez, de los papás, qué sé yo. Se logró, digamos, hubo algunos actos que ya iban en el proceso de ejecución, ¿no? Sin embargo, fue todo tan torpe, muy típico de Castillo, alentado, creo yo, por el miedo de lo que había declarado horas antes Marrufo, que precipitó aquello que ya se venía, porque la sonada de los días después estaba vinculado con la decisión de Castillo ya de llevar a cabo un autogolpe, ¿no? Doctor, acérquese un poquito al micro. Sí, cómo no. Dígame, y este asunto de la tentativa inidónea, es decir, que
él, si bien es cierto, intentó hacer la rebelión, pero era imposible ejecutarla, no era, era un caso inidóneo, no se pudo ejecutar materialmente, pero sí hubo el ánimo de hacerlo. Eso podría funcionar. Lo importante es, él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y jefe supremo de la policía. Y en el ejercicio de ese cargo dio directivas para, digamos, consumar el autogolpe, ¿no es cierto? En segundo lugar, materializó esa decisión a través de un discurso a la nación, un mensaje a la nación, y en tercer lugar dio disposiciones muy claras. Hay que capturar a la fiscal de la nación, hay que cerrar el Poder Judicial, hay que cerrar el Ministerio Público. Declaró que en las próximas horas se iba a dictar un estado de emergencia y que habría toque de queda. Todo eso, todos lo conocemos, todo eso lo sabemos, ¿no? Doctor, discúlpeme usted por lo que le voy a decir. Es ilógico que estemos discutiendo esto. Sí, pues. ¿Verdad? O sea, no hace sentido discutir una cosa que es evidente, la hemos visto. Además, claro, nosotros hemos sido copartísimos, Claro, lo hemos escuchado. No es que me están contando algo que ocurrió hace 50 años y la claro. historia se tergiversa, la cuentan los vencedores. No, es algo que yo he visto, eso es un delito. Y más aún, prueba de que era tan consciente de lo que estaba haciendo Castillo es que después intenta fugarse, Sí, exacto. ¿no es cierto? Sí, y pone a su familia a buen recaudo, Así es, etcétera. así es. Sí, claro. Claro. Doctor, la última pregunta que tiene que ver con dos personajes que probablemente, me dicen mis pajaritos, que probablemente los dos van a postular, o por lo menos van a formar parte de alguna plancha para el Senado o incluso para la presidencia. El Poder Judicial ha dejado en stand-by el asunto de evaluar el pedido de Vladimir Cerrón para revocar la última prisión preventiva que tiene, porque van a llamar a ciertos testigos para que declaren y de ahí van a decidirle el asunto. Ya lo han limpiado de varias más, el caso Antalsis, el caso bueno, varios de los casos por los que él tenía prisión preventiva ya no están, solamente queda uno, y el Aeródromo Huanca, es verdad. Y el año próximo también podría, antes de las elecciones, salir libre el señor Vladimir Cerrón. Perdón, el señor Vladimiro Montesinos. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? Lo primero, en el caso de Cerrón, él tiene todavía una condena, Sí. condena firme, ¿no? Entiendo que se le revocaron, ¿ah? No sé si es firme, creo que se la quitaron la condena, me parece. Digamos, si no tiene condena y solo tiene un mandato de detención, y ese mandato, incluso con mandato de detención podría postular. Recuerde usted el caso de Goyo Santos, ¿no? Sí. Y es el caso de Castillo. Yo creo que el Parlamento debe ya llevar a cabo el proceso de inhabilitación. Pero doctor, yo creo que en el caso de Castillo debería postular y debería entrar al Senado y deberíamos, o sea, el señor está ahorita vindicado por la gente porque no lo escuchamos hablar, porque no le damos la oportunidad para que haga las tonterías que hace. Pero si le damos la oportunidad de verlo todos los días, hablar y razonar, ese señor se va a malograr la vida solo, ¿ah? Pero yo preferiría... Desaparecemos el personaje consigo mismo, pues, ¿no? No, es civilina esa manera de pensar. No, pero bueno. ¿sabe qué pasa, Fabricio? Que algo sucede, hay algo en el alma nacional que no es correcta, ¿no? El señor Vizcarra se pasea por las calles teniendo tras de sí 200.000 muertos y una decena de delitos y, digamos, hasta algunos le lanzan besos volados. ¿Quién es peor, Montesinos o Vizcarra, para usted? Son dos, bueno, los dos son ladrones, claramente. Sí, se quedaron con dinero que no les pertenecía. En el caso de Montesinos ha sido, digamos, protagonista de actos de homicidio. Habrían dos cosas que resaltar. Montesinos es un hombre inteligente, cosa que no sucede con Vizcarra, que a mí me enerva por su cinismo. Cuando usted habla con Montesinos le da una justificación de esas conductas reñidas con la legislación penal, pero Vizcarra lo niega. Además, doctor, a Montesinos uno le acepta enormes delitos y situaciones complicadísimas que ojalá nunca más vuelvan a ocurrir en el país. El tema de cómo envileció el servicio de inteligencia y lo que intoxicó al gobierno de entonces. Pero tiene logros. Ese señor
estuvo detrás de la paz con Ecuador, ese señor estuvo detrás de la pacificación del país, y ese señor de alguna manera puso las bases para que funcionara el tema económico porque había seguridad, etcétera, todo lo demás. Pero a Vizcarra, yo no le encuentro una posibilidad. O sea, el señor está acusado de transar una coima por el asunto de las pruebas rápidas cuando la gente se estaba muriendo. Impidió que empresas pudieran traer oxígeno. Camas UCI. Camas UCI. ¿Recuerdan los regalos que nos querían hacer? Enormes camas UCI. No lo aceptó. No se aceptó eso. Evidentemente, él carga, digamos, es una especie de, digamos, un compañero entrañable del doctor Mengele, el Zamora. Esos dos personajes han envilecido la política peruana porque más allá del latrocinio que pueda haber detrás, hay miles de muertos. ¿Y a Vladimir Cerrón cómo lo ven la posibilidad de postular? Bueno, si le levantan digamos, las medidas cautelares que tiene pendiente y no se encuentra ninguno de los impedimentos de la Constitución, seguramente va a ser candidato. Obviamente no va a ganar, es un hombre articulado. Tiene una ventaja, digamos, para la clase política peruana, que para él el principal adversario, que también tienen otros sectores, es la caviarada, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo sí creo que Vladimir Cerrón es una víctima de la caviarada. Claro, lo han perseguido. Lo han perseguido y él la tiene clara. Injustamente, ¿ah? Sí, la tiene clara y va a ir detrás de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que cosas. Entre lo malo, Vladimir Cerrón no es Vladimiro Montesinos y tampoco es Martín Vizcarra, ¿no? Es un comunista clásico y que, bueno, tiene su manera aparentemente de pensar, ha cometido etcétera. algunos actos delictivos, pero no tiene la trascendencia criminal de los Y otros. yo, permítame, en este tema de la caviarada, yo en algunas cosas estoy de acuerdo con Cerrón. O sea, a ver, el enemigo que nos ha envilecido a nosotros como sociedad ha sido la caviarada, ¿no? Nos ha traído esta idea de lo políticamente correcto, ¿no? El de perseguir con saña, con vileza al adversario y lanzar flores y piropas a los sinvergüenzas de mi lado, ¿no? Eso evidentemente es inadmisible. Bien, doctor, muy le agradezco por su visita, le agradezco por su intervención. Su reflexión final, brevemente, por favor. Bueno, felicitar a Betel, le digo con ¿sí? con ¿Cómo toda... así? A ver, cuénteme. No, porque ¿Ha escuchado yo hace cosas buenas? 40 años que no manejo. Entonces yo me muevo por los taxis. Ah, ok. Me muevo por los taxis, ¿no? Y así como hace muchos años descubrí a Philip Waters, que no prendía la radio. No, pero mi tío Philip Walker es un personaje. Ya, pero digamos, comenzó en la radio, digamos, en los programas de mañana. Pero ahora, en estos últimos tiempos, yo tomo mucho taxi. Y me encuentro con que esta emisora, en distintos horarios, tiene un público. Y entiendo que es un público que no solamente es evangélico, ¿no? Sino que tiene curiosidad, pues, por conocer, digamos, cuáles son las visiones que hay en torno a la trascendencia, ciertos criterios o rectores de vida, ¿no? Eso me parece importante porque contribuye a consolidar, digamos, una ética, más allá del culto, más allá del culto. Ayer estaba conversando con un buen amigo mío que es católico. Yo tengo amigos católicos por todos lados y a gente a la que aprecio muchísimo. Y me dice, Fabricio, yo pensé que ustedes eran diferentes. Él viene mucho a Betel. Sí. Yo pensé que eran unos cerrados, así medios antiguos, pues no cavernarios, que no salían de sus ideas, eran así como medio trogloditas. Pues. Sí, claro. Y no, es gente, y bueno, dijo una mala palabra que yo no voy a reproducir, de P me dijo, ¿no? Y bueno, dentro de todo yo me sorprendí porque yo no sabía que algunas personas tenían esas ideas de los cristianos, que espero que estén cambiando. Y le voy a decir algo, las veces que yo vengo acá, lo que más me agrada es la atención del personal de Betel. Bueno. No, digamos, o se esfuerzan por... No, es una política... Hay que incorporarlos al cuerpo diplomático. No, eso particularmente es decisión de mi hermana Jamie Castañeda, que está a cargo de esto, pero sobre todo del pastor Luis Mesa y del grupo de pastores. Ellos han decidido tratarla bien a la gente, aun cuando no piensen como nosotros. A todos los tratamos con amabilidad, incluso con aprecio. Sí, se nota. Bueno, doctor, muchas gracias. Gracias, Fabricio, también, un gusto. Vamos a una pequeña pausa, pero antes quiero comentarles que este domingo, a ver, me lo han pasado al WhatsApp, entiendo, ¿verdad? Está, ok, en la pauta. A ver, correcto. Este domingo, nos vemos, doctor, cuídese. Este domingo 1 de junio, es decir, pasado mañana,
La voz del pueblo se va a hacer escuchar en la gran marcha de la vida por la paz en Israel y por la paz en el mundo. ¿Por qué decimos no a la guerra? ¿No? Porque no queremos la guerra, porque anhelamos unión y paz para el futuro, porque queremos vivir no solamente en un país, sino en un mundo con paz, pero con paz verdadera, no con la paz que da el mundo, sino con la paz que da el Señor Jesús. Te esperamos mañana, sábado, a las 2 de la tarde, en el... ¿Es mañana o el domingo? Eso es el domingo. Te esperamos el domingo a las 2 de la tarde, repito, el domingo a las 2 de la tarde en el Paseo de los Héroes Navales. Ven con tu fe, ven con tu familia, ven con tus creencias, ven con tus convicciones, ven con tu alegría y tu corazón dispuesto a construir un país mejor. Para eso está Betel. Si este domingo, si tú eres parte de un momento histórico, vamos a llenar el centro de Lima y alrededores diciendo no solamente paz en Israel, más allá de la posición que tú tengas sobre la guerra que está ocurriendo ahí, sino también queremos decir paz en Europa y paz en nuestro país. Queremos vivir en paz y queremos salir a marchar con paz, con aprecio a nuestros semejantes, pero con la voz firme y decir, estamos marchando por la vida. Este domingo 1 de junio, y lo voy a invitar también a Lucas Gersi, que va a estar con nosotros después de la pausa. Ya está acá mi tío Lucas Gersi, que también tiene ideas interesantes. Le voy a preguntar por su buen amigo Vladimir Cerrón, que parece que va a dejar de estar clandestino, porque el TC ha dejado en stand-by, el Poder Judicial ha dejado en stand-by evaluar su pedido para revocarle la prisión preventiva. Después de la pausa, con eso regresamos.